Muy buenos días a todos, bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo de conferencias online que el Instituto de Estudios Cajasol está diseñando con motivo de esta situación especial, de esta situación inédita, de esta situación impredecible en la que todos estamos viviendo. ¿Quién nos iba a decir que tras las primeras noticias que escuchamos en los telediarios sobre el coronavirus, las últimas investigaciones apuntan al primer infectado a nivel global por coronavirus al día 17 de noviembre en la provincia de Hubei, en China? ¿Quién nos iba a decir hoy, día 27 de marzo, íbamos a estar todos confinados en nuestros domicilios con más de 500.000 de infectados por coronavirus en el mundo, más de 24.000 víctimas mortales, 4.300 de ellas en España? Ante esa situación, el Instituto de Estudios Cajasol y la propia Fundación Cajasol tratamos de colaborar en la medida de lo posible. Ya les decíamos en días anteriores que la Fundación Cajasol ha habilitado en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, líneas telefónicas atendidas por facultativos que de forma voluntaria están colaborando en esta iniciativa, líneas telefónicas para que toda la ciudadanía pueda resolver dudas que tengan en relación con el coronavirus. Les facilito ese teléfono, 955-022-207. Igualmente, a partir del día 30 de marzo, en horario de tarde y bajo cita previa, a través de la propia Fundación Cajasol en su sede central, pueden participar en la campaña de donación de sangre, pueden reservar esa cita previa a través del teléfono 954 50 82 01. Volviendo al ciclo que les comentaba que está desarrollando el Instituto de Estudios Cajasol, hoy ponemos el foco en la bolsa, en los mercados financieros, que sin duda recogen la inestabilidad económica que estamos viviendo. Los mercados son un gran termómetro sobre toda esta situación a nivel local. Los sindicatos apuntan ya a en torno a 1 millón de desempleos que va a causar esta situación del coronavirus. En un ámbito más global, Estados Unidos anunciaba ayer una cifra histórica, un récord histórico en solicitudes de prestaciones de subsidios por desempleo también. Girando la mirada a China, parece que el 38% de los beneficios de las principales empresas industriales chinas va a caer. En fin, en todo ese entorno nos encontramos, por ver el vaso algo lleno. Parece que esta semana, hoy viernes, cerramos una semana alcista en la bolsa tras 5 semanas de caída, siguiendo un poco la estela también de Wall Street, que tras las billonarios estímulos que anunciaba la administración Trump, parece que también repunta de alguna forma. Sobre todo ello vamos a hablar con don Enrique Castellanos, director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Como ustedes sabrán, Bolsas y Mercados Españoles es el operador de los mercados de valores y mercados financieros en España. El compromiso de Bolsas y Mercados Españoles con la formación queda patente con su propio Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, un instituto con más de 20 años de tradición formando mercados. Hoy contamos con la representación al más alto nivel de este instituto, con don Enrique Castellanos, quien también nos acompañaba de forma presencial en 2019, tanto en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla como en la Universidad Pablo Olavide. Hoy tenemos a Enrique Castellanos de forma online. Le agradecemos que de nuevo atienda con enorme disposición la llamada del Instituto de Estudios Cajasol. Hemos establecido esta conferencia de la forma más participativa posible. Ustedes encontrarán a la derecha de sus pantallas un chat en el que van a poder establecer sus preguntas. Al final de la conferencia las iremos resolviendo. Casi 2.000 personas se han apuntado en este ciclo de conferencias que vamos a desarrollar hasta el miércoles día 1. 300 de ellas nos acompañan en la mañana de hoy. No demoramos más el inicio de esta sesión. Enrique Castellanos, te cedemos la palabra para que empieces tu ponencia cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchas gracias a Juan Francisco también por esta invitación que me habéis hecho al Instituto de Estudios Cajasol. Bueno, vamos a ver cómo funciona la bolsa y ver cómo reaccionamos en situaciones de estrés, en situaciones de pánico, en situación de volatilidad de los mercados. Al final de la sesión hablaré un poquito de la situación que estamos viviendo ahora y la compararemos con las otras veces que nos ha ocurrido situaciones parecidas, aunque ya les adelanto que nunca jamás en la historia hemos tenido una situación parecida a la que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Bueno, lo primero que quiero que sepan ustedes es cuál es la función de las bolsas, la función para luego entender cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para gestionar momentos de alta volatilidad.
Las bolsas de valores simplemente nacen para canalizar el ahorro de los agentes económicos que tienen excedentes de recursos de capital, que son los ahorradores, hacia los agentes económicos que tienen necesidades de recursos de capital, que son las empresas. Fundamentalmente, la función de la bolsa, más allá de comprar y vender y todas estas cosas, fundamentalmente es la financiación de las empresas, que las empresas se puedan financiar. Al final, un director financiero de una compañía, resumiendo mucho sus funciones, tiene que ver cuánto cuesta poner en marcha un proyecto y cuál es la rentabilidad que va a obtener del proyecto. Al final, la rentabilidad del proyecto es importante, pero el coste de financiación también lo es, ¿no? De tener un coste de financiación lo más bajo posible. El financiarse a través de préstamos o emisiones de deuda normalmente suele ser bastante caro, y lo más barato que hay es emitir acciones, meter socios dentro de la compañía, porque al final a un socio, ¿cuánto hay que pagarle a un socio? A un socio no hay que pagarle absolutamente nada. Habrá que pagarle de los beneficios que tenga la compañía, pues habrá que pagarle la parte proporcional que le corresponden de los beneficios a él, que es lo que nosotros llamamos dividendos, ¿no? Luego, fundamentalmente, las empresas cuando salen a cotizar a bolsa es para financiarse, para acometer proyectos que sean rentables. En ese sentido, casi que podemos decir que la bolsa cumple una función social, porque si las empresas se pueden financiar a niveles bajos y pueden poner en marcha los proyectos, al poner en marcha los proyectos contratan a gente, esa gente se le paga, esa gente paga sus impuestos, contrata bienes y servicios en la economía, y digamos que la economía se pone en marcha. Por eso es tan importante que las empresas puedan acceder a los mercados de valores, ¿no? Por lo tanto, la función de la bolsa es promover el ahorro hacia la financiación de la economía real, proporcionar en segunda instancia lo que nosotros llamamos mercado secundario, proporcionar liquidez a los valores, de tal manera que una persona puede entrar en una compañía y en cualquier momento se puede salir de esa compañía. Si fuese una sociedad limitada, lo primero, que entrar en una sociedad limitada es bastante complicado y hay que pagar a un notario, y luego para salirse, pues a ver a qué precio te sale, se lo tienes que vender a tus otros socios. Es complicado, mientras que una empresa que cotiza en bolsa, los anglosajones dicen una empresa pública, nosotros una empresa pública la entendemos de manera distinta. Una empresa que cotiza en bolsa, la gente le cuesta mucho menos entrar, tomar la decisión para entrar en una compañía, comprar acciones de una compañía, porque sabe que en cualquier momento se puede salir y recuperar su dinero, con plusvalías o con minusvalías, pero en todo momento se puede salir y hay un precio justo y digamos que se hace de una manera transparente y protegiendo en todo momento al inversor, porque hay una regulación muy estricta en los mercados financieros que intenta, o que lo que hace es proteger al ahorrador lo máximo posible. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en la bolsa lo que intentamos es que se negocien los productos de la manera más justa posible, e intentamos que sea un mercado en la mayor competencia perfecta posible. Un mercado en competencia perfecta es un mercado donde acuden miles de compradores, miles de vendedores, donde no hay barreras de entrada, no hay barreras de salida, donde toda la información es conocida por todos los integrantes del mercado y rápidamente esa información se traslada al precio de los activos, y por lo tanto nosotros lo que vamos a intentar hacer es que no haya información asimétrica en el mercado. Es decir, tiene que haber una formación de precios perfecta y, por lo tanto, todos los compradores y todos los vendedores tienen que tener exactamente la misma información. Y eso es lo que nosotros vamos a estar intentando en todo momento. Digo que es un mercado en la mayor competencia perfecta, y no digo que es un mercado en competencia perfecta por una razón muy sencilla, porque existe lo que nosotros llamamos el abuso de mercado. El abuso de mercado tiene dos vertientes, que es la información privilegiada y las manipulaciones operativas. Esto está regulado desde hace ya muchos años, pero recientemente, para que en toda Europa se aplique de una manera homogénea, hay un reglamento, que es el 596 de 2014, donde ya se establecen incluso penas de cárcel. Ya no son delitos administrativos, son delitos penales, donde se establecen penas de cárcel para la gente que haga este abuso de mercado. Entonces, está penado por la ley, está vigilado y muy perseguido tanto por nosotros como por la CNMV.
Pero existir existe. No tanto como hay mucha gente que piensa, pero existir existe. Y por lo tanto es lo único que hace que no sea un mercado en competencia perfecta. Pero nosotros procuramos que lo sea, con todos los mecanismos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los mercados que gestiona Bolsas y Mercados españoles? Pues tenemos los mercados de renta fija, mercados de renta variable y tenemos los mercados de derivados, que ven ustedes aquí abajo, que es el mercado MEF. Estamos supervisados por la CNMV, que pertenece al Estado, como bien sabéis, y después de la negociación en los diferentes mercados, lo que tenemos es la compensación, liquidación y registro de los valores. Antiguamente, las acciones eran papelitos físicos donde alguien compraba acciones, se le entregaba ese papelito y ese papelito normalmente eran al portador, se guardaban en casa, en la caja fuerte, se guardaban en el banco, en cualquier sitio, ¿no? En un sitio seguro. A día de hoy son anotaciones en cuenta, son registros informáticos que los lleva una empresa que se llama Iberclear, que también pertenece a Bolsas y Mercados españoles, que como podéis ver es un compendio de diferentes empresas. Entonces, la compensación, la liquidación y el registro lo llevan una empresa que se llama BMI Clearing, que es la entidad de contrapartida central, y luego Iberclear, donde se realiza la liquidación de los activos y del dinero, se realiza a través de la plataforma del Banco Central Europeo que se llama Target 2 Securities. Claro, esto es muy importante porque somos una entidad de confianza. Cuando ustedes van a comprar cualquier cosa, una botella de agua, por ejemplo, pues lo que hacen es poner 1 euro y le entregan la botella de agua. Pero cuando ustedes compran acciones, les sale el dinero de la cuenta y tienen ustedes que confiar en que hay en algún sitio que pone que esas acciones están a su nombre. Y en el momento en que las quieran vender, esas acciones estén a su nombre y les den el dinero, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, ocurre sin que haya mayor trascendencia. Y lo bueno de que ustedes no conozcan lo que es BMI Clearing o es Iberclear es el reflejo de que funciona correctamente, ¿no? Y esto es muy importante para la seguridad de los mercados financieros. Bien, tenemos... En el caso de la renta variable, tenemos 4 bolsas. A día de hoy sigue habiendo 4 bolsas en España: la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Barcelona, la Bolsa de Bilbao y la Bolsa de Valencia. Pero en el año 1988, donde hubo una reforma de la Ley del Mercado de Valores importante, pues lo que se hizo fue, se eliminaron los agentes de cambio y bolsa y se crearon las sociedades y agencias de valores. Sigue existiendo 4 bolsas, pero antiguamente esas 4 bolsas eran independientes. Telefónica se podía negociar en la Bolsa de Madrid y en la Bolsa de Barcelona a precios completamente distintos. A día de hoy lo que sucede es que hay una empresa que se llama Sociedad de Bolsas, que está participada al 25% por las 4 bolsas, y las órdenes entran por cualquiera de las 4 bolsas, pero van a un único libro de órdenes. Es lo que nosotros llamamos Sistema de Interconexión Bursátil Español, el SIBE. Luego sigue habiendo 4 bolsas, pero funcionamos como si fuéramos una única bolsa, ¿vale? Además, Sociedad de Bolsas no solamente gestiona, supervisa y controla las actuaciones de los miembros del mercado en el mercado, sino que también gestiona la familia de índices IBEX 35, que no solamente es el IBEX 35, hay muchos índices IBEX 35, el más famoso es el que conocen ustedes, pero hay otra serie de índices IBEX 35 que está gestionado también por Sociedad de Bolsas, que dicta cuáles son las reglas de inclusión de valores en esos índices. ¿Qué segmentos tenemos en la bolsa? En la bolsa se negocian acciones, pero también se negocian otro tipo de productos, y además acciones hay de muchos tipos. Hay acciones de compañías muy líquidas, muy importantes, y hay acciones pues más pequeñitas, donde una orden relativamente pequeña pues podría provocar grandes oscilaciones en el valor. Precisamente por eso hay diferentes segmentos que se adaptan a la negociación de cada uno de los productos. El segmento que seguramente ustedes conozcan es el segmento de contratación general, que es el que se llama de mercado continuo, donde hay una subasta de apertura, hay un periodo de mercado continuo desde las 9 de la mañana hasta las 5:35, perdón, hasta las 5:30, y luego hay una subasta de cierre de 5:30 a 5:35. Tenemos otro segmento que es para valores más pequeñitos, que se llama, lo llamamos fixing, porque es los valores con fijación de precios únicos.
donde los valores están metidos en subasta durante toda la sesión, porque es la manera de protegerlos. Ahora les hablaré un poquito de cómo funcionan las subastas y por qué tenemos tantas subastas en la bolsa española, en las bolsas en general, porque es un mecanismo que utilizamos mucho en los mercados financieros para fijar los precios. También tenemos un segmento que es que se llama la TIBEX, que son acciones latinoamericanas que cotizan en euros en España. Y tenemos un mercado de bloques que es para grandes negociaciones en el mercado. Se pueden hacer al margen de la pantalla, se hacen telefónicamente, tienen que cumplir unos requisitos, lógicamente, y se hacen con dos intermediarios financieros que pactan por teléfono una compraventa y después esa compraventa se introduce en el mercado. Esto se hace porque la introducción de órdenes muy grandes en el mercado podría distorsionar el normal funcionamiento del mercado y por eso se hace aparte. También tenemos un mercado de operaciones especiales, que son, digamos, operaciones de bloque, pero que tienen que cumplir unos requisitos que tienen que ser aprobadas previamente. En este caso son como las operaciones de bloque, pero se hacen una vez cerrado el mercado. Se hacen a partir de las 6 de la tarde. Tenemos otro segmento para un producto que son los warrants, que son productos derivados que son derechos de compraventa de activos en una fecha futura, y tenemos otro segmento que es el de los fondos cotizados o ETFs en inglés, que son fondos que cotizan en bolsa, son fondos de inversión, pero que se negocian en bolsa como si fueran acciones y que normalmente lo que hacen es replicar índices bursátiles. Aquí tienen un pequeño resumen, un pequeño esquema de los diferentes segmentos con los horarios. Como ven ustedes, el segmento de contratación general tiene una subasta de apertura desde las 8:30 hasta las 9, un mercado abierto de 9 a 5:30 y una subasta de cierre de 5:30 a 5:35. Los ETFs tienen subasta de apertura exactamente igual que la contratación general, pero no tienen subasta de cierre, sino que el mercado abierto va hasta las 5:35. En el fixing solamente hay dos precios, el precio al final de la subasta de apertura y el precio al final de la subasta de cierre, pero está durante toda la sesión en subasta. Esto se hace para proteger esos valores de grandes fluctuaciones. La TIBEX tiene una subasta de apertura que se extiende un poquito más que la de contratación general, porque los mercados latinoamericanos todavía no están abiertos, y hay una subasta de cierre, y hay un mercado abierto que dura hasta las 5:30 sin subasta de cierre porque los mercados de origen todavía están abiertos, los mercados latinoamericanos. El mercado de warrants y el mercado de bloques no tiene subasta de apertura ni tiene subasta de cierre, va desde las 9 hasta las 5:30 ininterrumpidamente, y las operaciones especiales, como les digo, desde las 6 menos 20 hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Todas las subastas tienen para que nadie pueda influir en el precio de la subasta en el último momento, tienen un cierre aleatorio de 30 segundos, es decir, a las 9 de la mañana y en los 30 segundos hasta las 9 y 30 segundos, en cualquier momento termina la subasta y sin previo aviso. Y nadie sabe cuál es el precio, cuál es el segundo en el que va a terminar la subasta, para que nadie pueda influir en el precio. Voy a poner una pantalla de mercado para que vean ustedes. Vamos a ver. Bien, se ve la pantalla. Este es un sistema informático que se llama Infobolsa, que es de tiempo real, donde vemos las cotizaciones de las acciones en tiempo real. Por cierto, el tiempo real, uno de los negocios que tenemos en la bolsa es vender. Todas las operaciones, todos los precios y todo lo que se produce lo vendemos a entidades. Las más famosas pues son Reuters, Bloomberg, Infobolsa, que a su vez lo que hacen es vender estos datos en tiempo real a sus clientes. El tiempo real, salvo que nos dediquemos a esto, pues tampoco es completamente necesario. Hay datos que son gratis, pero tienen un pequeño retraso en la publicación del precio, ¿vale? Entonces, quiero que vean, por ejemplo, ahora mismo, a pesar de que, como decía Álvaro, pues hemos estado subiendo un poquito después de la gran caída que hemos tenido la semana pasada, pues hoy está cayendo el mercado un 3,40%, el IBEX 35, como ven ustedes, pues prácticamente todo en rojo, salvo algunas compañías, ¿no? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una de ellas para que vean ustedes cómo se negocia. Por ejemplo, Iberdrola.
Esta es la negociación de Iberdrola en tiempo real, ¿vale? Fíjense, es muy importante que entiendan ustedes que tenemos una columna de compra y tenemos una columna de venta. La columna de compra no es el precio al que se compra y la columna de venta el precio al que se vende. Nosotros en los mercados financieros, como en cualquier otro mercado, se negocia regateando, ¿vale? Igual que cuando van ustedes a un mercadillo, pues regatean con el vendedor, pues imagínense que en lugar de haber un vendedor, hay 28 vendedores de exactamente el mismo producto y en lugar de haber un comprador, que somos nosotros, hay 28 compradores del mismo producto. Y entonces todos queremos comprar y vender y vamos diciendo los precios a los que nos gustaría comprar y vender. Cuando esto se hacía en el parqué, el horario de mercado en la Bolsa de Madrid, por ejemplo, era de 10 de la mañana a 11 y cuarto de la mañana, era 1 hora y cuarto, y se hacía en rondas de 10 minutos. Había 5 corros y en cada corro se negociaba un sector o un grupo de compañías durante 10 minutos. Sonaba la campana y se iban corriendo al siguiente corro. Y así estaban dando una hora y cuarto vueltas al parqué de la Bolsa de Madrid. Se negociaba gritando a viva voz, vendo tantas acciones a tanto, y otro decía, pues yo compro tantas acciones a tanto, y entonces se miraban y decían, pues yo te compro a ti, y se apuntaban las compras. Al final, imagínense, en la Bolsa de Madrid entraban 2.000 personas todos los días. Las voces que había, pues muchas veces no te oías, ¿no? Y entonces, pues hay lenguajes de signos, en todos los mercados los había. Para decir que querías comprar, hacías así. Para decir que querías vender, hacías así. Cuando quieres comprar 100, haces así. Cuando quieres comprar 1000, cuando quieres comprar 1, cuando quieres vender. Hay diferentes signos, había diferentes lenguajes, depende del mercado, pues que se utilizaban para verse, ¿no? Pero es un mercado, era bonito de ver, yo no lo he vivido. Lo he visto en algunas otras bolsas que todavía mantienen algo de negociación en el parqué, aunque ya muy poquitas. Es bonito de ver, pero es difícil de que te enteres qué está pasando ahí dentro exactamente. Y luego, además, es bastante ineficiente, porque, claro, para poder comprar, el que está vendiendo te tiene que mirar y os tenéis que hacer una seña y decir que estáis de acuerdo. Si la persona que está vendiendo está mirando para otro lado, pues igual no puedes comprar. Es así de sencillo. Entonces, la negociación electrónica hace que esto sea muchísimo más eficiente. La columna de compra es la columna de los precios de la gente que quiere comprar, los precios que está dispuesto a pagar. Estos serían los volúmenes que habría a cada uno de los precios, y aquí a la izquierda, donde pone OC, es el número de órdenes a las que pertenece este volumen, ¿vale? Fíjense que está ordenado del más caro a más barato, es decir, de la gente que quiere comprar, de todo el mundo que quiere comprar, todo el mundo quiere comprar lo más barato posible. Pues de toda la gente que quiere comprar, el mejor precio de compra es el más caro, es el que está dispuesto a pagar más. Y los precios de venta están al revés. Toda la gente que quiere vender quiere poner precios altos, y de toda la gente que está dispuesta a vender, el mejor precio de venta es el precio más barato. Entonces, a la hora de comprar, nosotros podemos decidir si queremos comprar, poner un precio al que nos gustaría comprar. Pues, por ejemplo, me puedo poner aquí a 8,7440. Bueno, pero yo me pongo ahí, pero eso no quiere decir que yo haya negociado absolutamente nada. Estoy esperando a ver si alguien me vende a ese precio. Y puede que se cruce o puede que no se cruce, ¿vale? Mientras que si lo que quiero es comprar ahora mismo, tendría que comprar a 8,76. Ese es el precio al que yo ejecutaría ahora mismo la compra. ¿Cuántas podría comprar? Pues el volumen de acciones que tengamos aquí. Imagínense que yo quiero comprar 10.000 acciones ahora mismo, pues tendría que comprar unas cuantas a 8,76, otras cuantas a 76,20 y terminaría comprando a 76,40. Tendría que barrer varios precios. Ahí donde se ve perfectamente cuando quieres comprar y presionas el precio de venta, fíjense cómo el precio iría subiendo, y cuando queremos vender, pues tendríamos que ir cruzando precios cada vez más bajos e iría bajando el precio. Aquí es donde se ve perfectamente la oferta y la demanda. Cuanta más gente quiera comprar, el precio va a subir. Cuanta más gente quiera vender, el precio va a bajar, ¿vale? Fíjense cómo esto sería una compañía como es Iberdrola, que es de las más líquidas que tenemos en el mercado, pero si yo les pongo otra compañía, pues, por ejemplo, les voy a poner una compañía un poco más pequeñita. Pues miren, esto es una compañía, fíjense cuál es la diferencia entre la negociación de Iberdrola y la negociación de Euskaltel.
que es una compañía más pequeñita que Iberdrola, por supuesto, pero sigue siendo una compañía grande. Fíjense que los volúmenes no tienen absolutamente nada que ver y además estamos viendo como Iberdrola, todos esos colorcitos negros que vemos son flashes de cambio de precios, mientras que en Euskaltel está bastante más tranquilo y hay menos cantidad de acciones. Si nosotros quisiéramos comprar 20.000 acciones de Euskaltel, pues tendríamos un pequeño problema. Tendríamos que ir haciéndolo poquito a poco. Y sobre todo, si queremos vender, también tendríamos que ir haciéndolo poquito a poco. Si vendemos las 20.000 de golpe, nos llevamos el precio, fijaros, de 6,56, nos llevamos el precio a 6,43 y habremos hecho, pues, ni 10.000 acciones habremos hecho y todavía nos quedarían otras 10.000 por hacer, ¿vale? Mientras que si quiero vender 10.000 acciones de Iberdrola, pues prácticamente cuando llego a 8,75 ya he terminado de vender todas las acciones, ¿vale? Luego, dentro de la misma negociación, pues hay productos que son más líquidos y productos que son algo menos líquidos. Evidentemente, no podemos decir que Euskaltel no sea líquidos, que son dos empresas completamente distintas. Euskaltel tiene la liquidez que le corresponde a un valor del tamaño de empresa que es Euskaltel, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero que vean de cómo se negocia las acciones en el mercado. Por lo tanto, cuando los mercados caen es porque la gente está vendiendo y está yendo o poniendo precios de venta o está de manera agresiva yendo a los precios de compra a cruzar. Cuantas más ganas tengas de vender, cuanta más necesidad tengas de vender, pues tendrás que, si te quieres quitar de en medio los títulos ahora mismo, lo que tienes que hacer es empezar a arrastrar precios. Y eso hace que los precios caigan, ¿vale? Y ahí es donde pues terminaremos, dependiendo del precio al que hubiéramos comprado, pues desharemos la posición, saldremos de la acción y tendremos nuestro beneficio o nuestras pérdidas, ¿vale? Queda más o menos claro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver ahora seguimos con la... Perdón. Vale, seguimos con la presentación. Los tipos de órdenes, voy a pasar muy rápidamente por encima. Hay varios tipos de órdenes. La orden que más utilizamos en bolsa es la orden limitada, que es una orden que ponemos precio y ponemos el volumen. Y el precio actúa como límite en el caso de compra, precio máximo al que vamos a comprar, y en el caso de la venta, el precio mínimo al que vamos a vender. Aquí les pongo un ejemplo con una pantalla en simulación de un valor que se llama VAL18, que es un valor inventado. Fíjense, hay alguien que quiere comprar 1.000 acciones a 9,10 y hay alguien que quiere vender 100 acciones a 9,11, 2.500 acciones a 9,12, 1.600 acciones a 9,13. Si alguien pone una orden de compra limitada de 2.700 acciones a 9,12, lo que le estamos diciendo es quiero comprar 2.700 acciones y como máximo voy a pagar 9,12. Entonces, cuando sale la orden, ve que hay alguien que quiere vender a 9,11, pues se ejecutarán estas 100 acciones a 9,11, sigue al siguiente precio, porque todavía lo permite, porque le hemos puesto el límite en 9,12, se hacen 2.500 a 9,12, ya llevamos hechas 2.600, nos quedan 100, al precio siguiente no pasaría porque está por encima de 9,12. ¿Qué pasa con las 100 que no se ejecutan? Pues la pantalla abajo es cómo se queda la pantalla después. Nos quedaríamos al otro lado, posicionados en el mejor lado de la compra. Estaríamos con esas 100 a 9,12 esperando a que se ejecuten. Luego tenemos un tipo de orden que es un tipo de orden bastante peligrosa y es la que suele provocar movimientos fuertes en el mercado, que es lo que llamamos la orden de mercado. Es una orden donde no se le mete precio, solamente se le pone volumen. Y lo que hace es ejecutar todo el volumen llevándose los precios que sea necesario hasta que termina de completar todo el volumen de la orden. Es una orden, ya les digo, peligrosa y que yo normalmente no recomiendo utilizar. Para que se hagan una idea, el 97-98% de los meses, de las órdenes que entran en el mercado, depende del mes, 97-98% de las órdenes suelen ser limitadas. Es decir, hay muy poquitas órdenes que sean órdenes de mercado. Funcionaría de la siguiente manera. Imagínense que alguien quiere comprar 100 acciones a 9,12, 5.000 acciones a 9,10 y 1.000 acciones a 9,09. Y hay alguien que quiere vender 1.600 acciones a 9,13. Bueno, pues si metemos una orden de venta al mercado de 6.000 acciones, lo que hace es, se lleva estas 100, se lleva estas 5.000, ya llevamos 5.100 y de las 1.000 que hay aquí, pues hace 900. Y
Fíjense que quedan 100 acciones de las 909, quedan 100 acciones, hemos ejecutado las 6.000 acciones. Pero si hubiéramos metido 20.000 acciones, hubiera seguido ejecutando hasta que se hacen las 20.000 acciones y terminaría cayendo mucho el valor hasta un cierto punto, que es lo que les voy a contar luego, de los mecanismos que nosotros tenemos para proteger el mercado en situaciones de extrema volatilidad. Y la última orden que les voy a contar es una orden que prácticamente no se utiliza, es menos del 0,02% de las órdenes que entran en el mercado, que sería la orden por lo mejor, que es una mezcla de orden limitada y orden de mercado. Es una orden de mercado en tanto en cuanto no metemos precio, solamente metemos el volumen, pero es una orden limitada porque en el momento en el que sale, coge el mejor precio del lado contrario y ya se comporta como una orden limitada. Lo van a ver con el ejemplo perfectamente. Alguien quiere comprar 100 acciones a 9,09 y alguien quiere vender 1.600 acciones a 9,13, 2.500 acciones a 9,14. Si metemos una orden de compra por lo mejor de 2.000 acciones, no le hemos metido precio, pero cuando sale, coge el mejor precio al que puede comprar, que es 9,13. Y esos 9,13 ya funciona como si fuera una orden limitada. Ejecutan 1.600 acciones a 9,13 y no pasa al siguiente precio porque lo tiene limitado a 9,13 y las 400 restantes que no ha hecho, pues nos quedamos al otro lado como mejor contrapartida esperando a ver si se cruzan o no se cruzan esas acciones. A las órdenes se les pueden dar condiciones de ejecución. Si le ponemos ejecutar o anular, eso significa que la orden sale, ejecuta lo que puede y lo que no puede no se queda en el lado contrario esperando, sino que se cancelarían esas órdenes. Por ejemplo, en este caso anterior, estas 400 que se quedan aquí puestas, si le hubiéramos dado la condición ejecutar o anular, pues estas 400 se hubieran cancelado, se hubieran ejecutado 1.600 y se hubieran cancelado las 400. La orden volumen mínimo lleva implícita la condición de que se ejecuten una cantidad mínima de acciones y antes de que se introduzca antes de que se ejecute la orden, y la orden todo o nada, pues yo creo que no merece la pena ni comentarla, ¿no? Porque o hace todo o no hace nada. ¿Qué protección tenemos nosotros en los mercados financieros ante situaciones de alta volatilidad en el mercado? Bueno, esto es un sistema que lo hemos puesto o lo pusimos cuando ya se empezaron a difundir o, digamos, a popularizar en las bolsas los mecanismos electrónicos de negociación y lo pusimos todas las bolsas europeas en el mismo momento, lo pusimos en el año 2001. Luego, esta protección en situaciones de extrema volatilidad funciona en Europa, todas las bolsas lo tenemos exactamente igual, en Estados Unidos no. En Estados Unidos estos sistemas no los tienen, ¿vale? Ahí sí que se provocan grandes, lo que se llaman flash crash, que en un momento determinado cae mucho el precio o sube mucho el precio y no lo protegen de ninguna manera. Nosotros en Europa sí que lo protegemos. Lo protegemos por medio de dos mecanismos. Lo que llamamos subastas de volatilidad por ruptura del rango estático y subastas de volatilidad por ruptura del rango dinámico. No me voy a poner muy técnico con este tema, pero simplemente que sepan que los precios todos los días hay una banda de precios, un rango, donde nosotros dejamos negociar hasta ese rango. Y si ese rango se intenta superar tanto por arriba como por abajo, salta una subasta de volatilidad. Una subasta de volatilidad, ¿qué es? Es una subasta. Todos los días empezamos el mercado con una subasta. ¿Por qué empezamos con una subasta? Porque las subastas es la manera más justa de saber cuál es el precio de algo. Ustedes seguramente conocen las subastas, lo que sale en las películas y lo que habitualmente se utiliza, que son, pues, yo qué sé, subastas de arte, ¿no? Donde, bueno, pues hay un vendedor y hay muchos compradores. Y entonces la gente va pujando y el que diga el precio más alto, pues eso es lo que vale el bien, ¿no? Tengo aquí un cuadro de Picasso, pues voy a intentar meter en una sala a un montón de gente que le guste mucho Picasso y que además tenga mucho dinero. ¿Cuánto vale el cuadro de Picasso? Pues lo que vale el cuadro es lo que la gente esté dispuesta a pagar por él, ni más ni menos. Por eso se va pujando y el que esté dispuesto a pagar más, pues eso es lo que vale el cuadro. En el caso de en las empresas, por ejemplo, también tienen subastas a la baja, que son subastas en las que hay un comprador y hay muchos vendedores. Por ejemplo, una empresa que pretende contratar un servicio de consultoría. Lo que hace es un pliego, lo publica y entonces la gente hace una subasta un día donde ponen un precio mínimo por debajo del cual consideran que no se puede prestar el servicio con normalidad y lo que hace la gente es ofrecer precios y el que diga el precio más bajo, a ese es al que se hace el servicio, vaya.
Sin embargo, en una subasta en la que no tenemos un comprador y muchos vendedores, o un vendedor y muchos compradores, sino que tenemos muchos compradores y muchos vendedores, ¿cómo lo haríamos? Pues lo que hacemos es muy simple. Nosotros lo que hacemos es la gente, sin que se vean las órdenes de mercado, no se ve nada, la pantalla se quitan todas esas órdenes que hemos estado viendo, que les he estado enseñando yo, con todos los precios de compra y todos los precios de venta, eso se quita y la gente lo que dice es el precio al que estaría dispuesto a comprar y el número de acciones que estaría dispuesto a comprar. Y la gente que quiere vender dice el precio al que estaría dispuesto a vender y el número de acciones a los que estarían dispuestos a vender. Sería algo parecido, yo cuando a mis alumnos en clase siempre les explico. Imagínense que queremos saber cuánto cuesta la botella de agua. La botella de agua, pues claro, alguno dirá, pues cuesta €1, €1,50 o €2, depende. Si, por ejemplo, les digo que no pueden salir de casa y no tienen agua, pues estarán dispuestos a pagar por el agua la cantidad que haga falta. Es decir, la misma cosa puede tener precios distintos en función del momento, ¿no? Pero si la mitad de ustedes tiene botellas de agua, muchas, y las quiere vender, y la otra mitad de ustedes quiere comprar botellas de agua, lo que podemos hacer es que ustedes me escriban en un papelito o en una pantalla, sin que haya influencia de nadie, es decir, entre ustedes no se ven, no se conocen, ese papelito que escriben no está influido por nadie, me dicen cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar y cuántas botellas de agua quieren comprar. Y la gente que quiere vender me dice la cantidad de botellas de agua que quiere vender y el precio mínimo al que está dispuesto a vender. Y yo como mercado recojo todas esas peticiones y el precio de la botella de agua es al precio al que se ejecutarían mayor número, al que se comprarían y venderían mayor número de botellas de agua. Eso es lo que hacemos en los mercados. Hacemos una subasta. Durante las subastas no se puede comprar ni vender, no se ejecuta absolutamente nada. Solamente la gente dice los precios a los que quiere comprar y el volumen de acciones que quiere comprar, la gente dice los precios a los que quiere vender y el volumen al que quiere vender. Y terminada la subasta, nosotros asignamos un precio de equilibrio, que es el precio al cual se negocian mayor cantidad de acciones. Y cuando se resuelve la subasta, se producen todos los cruces, ¿vale? Luego, las subastas es un mecanismo muy eficiente para la formación de precios, porque aquí los compradores y los vendedores se están poniendo de acuerdo, están sancionando y están diciendo cuál es el precio que creen que tiene que tener algo, ¿vale? Se hace todas las mañanas, porque desde que cierra el mercado a las 5:35 hasta las 8:30 del día siguiente, que empieza la subasta de apertura, pues pueden haber ocurrido circunstancias que alteren el precio de los activos. Por eso todos los días empezamos con una subasta de apertura y terminamos con una subasta de cierre para que también entre todos los participantes del mercado decidamos cuál es el precio que tiene que tener un activo al cierre, porque ese precio luego se utiliza pues, para la valoración en fondos de inversión, de productos estructurados, de derivados, etcétera. Se utiliza ese precio de cierre y tiene que ser un precio en el que hemos estado de acuerdo todos. Les voy a poner una pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Sí, Álvaro? Vale. Vamos a poner el ticker, por ejemplo, de Euskaltel. Todas las negociaciones que ha hecho Euskaltel. Fíjense, la subasta de apertura de Euskaltel se ha resuelto a las 9 de la mañana y 22 segundos. Y se han negociado estas acciones, se han negociado todas a 6,40. Y una vez que ya ha empezado el mercado en mercado abierto, a las 9 y 1 minuto y 23 segundos ha habido otro cruce, al mismo precio, a 6,40, y luego ya todos los cruces que hay una vez que está el mercado abierto. Pero digamos que durante la subasta no se negocia absolutamente nada. Cuando termina la subasta, que termina, en el caso de la subasta apertura, a las 9 de la mañana y dentro de los 30 segundos siguientes, en cualquier momento, cuando termina, se producen todos los cruces. Luego, durante la subasta se pueden introducir órdenes, se pueden modificar, se pueden cancelar, pero no se ejecuta absolutamente nada, ¿vale? Entonces, cuando hay una situación de alta volatilidad, lo que ocurre es que cuando supera un rango de precios, cuando sube mucho o baja mucho, entran en funcionamiento los rangos estáticos y dinámicos. ¿Qué es un rango estático? Pues como ven en la documentación, se ve la documentación, ¿verdad? Sí, está puesta la... A ver.
Perfecto, sí, está el precio estático. Bueno, pues definimos rango estático como la variación máxima permitida respecto del precio estático. ¿Y cuál es el precio estático? Es el precio al cual se ha resuelto la última subasta, ¿vale? Hay unos rangos, hay unas categorías establecidas en función de la volatilidad que tenga el activo, y lo que ocurre es lo siguiente. Imagínense que el precio estático, el precio al cual se ha resuelto la subasta de apertura, es 100 y tenemos un valor que tiene un rango estático del 4%. Eso significa que no vamos a dejar que se negocie por encima de 104 ni por debajo de 96. Si a lo largo del día, negociando, intenta negociar por debajo de 96, eso significa que salta la subasta de volatilidad. ¿Por qué salta la subasta de volatilidad? Pues porque nosotros lo que consideramos, en función de cómo se ha estado moviendo últimamente el valor, le establecemos un determinado rango y consideramos si es normal que hoy se mueva dentro de este rango o no es normal que se mueva fuera de este rango o dentro del rango. Por eso, si Telefónica, imagínense, ahora tenemos una situación bastante peculiar, pero imagínense que Telefónica todos los días sube un 0,40, baja un 0,50, sube un 1%, baja un 1% y nosotros lo tenemos en un rango del 4%. Si todos los días se está moviendo 0,50 arriba, 0,50 abajo, más o menos, y de repente un día se pone a subir un 4%, pues es que hay algo que está pasando. No sabemos el qué, pero hay algo que está pasando. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos la negociación y durante 5 minutos hacemos una subasta de volatilidad que dura exactamente 5 minutos, como si fuese la subasta de apertura, pero solamente dura 5 minutos, donde todo el mundo se pone de acuerdo cuál es el precio que tiene que tener un determinado activo. Y cuando terminan los 5 minutos con el cierre aleatorio de 30 segundos, se sigue negociando el valor con normalidad. ¿Esto para qué se hace? Pues para que la formación del precio sea completamente simétrica, que no haya más información. Si algo está subiendo o bajando de una manera anormal es que fuera del rango estático, suponemos que algo está pasando y que por lo tanto puede haber información asimétrica en el mercado, lo paramos para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando, se entere y pueda aportar cuál es el precio que cree que tiene que tener el activo. Y después se sigue negociando con normalidad. Y tenemos la primera subasta de volatilidad que hubo en la Bolsa Española, que es fue en Unipapel, el mismo día que empezó esto en funcionamiento, que fue el 14 de mayo del 2001, pues empezó la subasta, ocurrió la subasta de Unipapel. Tenemos aquí la subasta de apertura, este es el precio al cual se asignó la subasta de apertura, y sobre este precio se montaron los rangos estáticos, intentó negociar por encima del rango, intentó negociar al rango superior y hubo una subasta de volatilidad, y cuando terminó la subasta de volatilidad, el precio al que se asigna la subasta vuelve a ser precio estático y se montan los rangos estáticos en función de ese precio estático. Luego, digamos que un valor puede subir un 20% en el día, o puede subir un 30% en el día, o bajar un 20% o caer un 30%, sí, pero no de golpe. Lo tiene que ir haciendo despacito. Todo el mundo se tiene que ir enterando de qué es lo que está sucediendo. A veces ocurre que durante la subasta, sobre todo en empresas que han tenido problemas o han publicado que tienen problemas o lo que sea, lo que ocurre es que durante la subasta intenta salir a un precio que está fuera del rango estático durante la subasta, porque, y fíjense, durante la subasta el precio del rango superior, en este caso, momentáneamente hace como de precio estático y se montan unos rangos estáticos durante la subasta. Nosotros, si intenta resolver la subasta fuera de estos rangos, esa subasta no se resuelve. Sale un mensajito en el terminal a todos los operadores diciendo no se puede resolver la subasta de volatilidad. Y luego ahí toma cartas en el asunto el Comité de Supervisión y Vigilancia y ven qué es lo que hay que hacer. Y a veces lo que hay que hacer es ampliar los rangos para que entren para que puedan asignar precio. Pero digamos que si todo el mundo está de acuerdo en el que el precio tiene que estar un 20% abajo, pues tendrá que estar un 20% abajo. Es decir, nosotros en bolsa no somos quienes para decir que algo tiene que subir tanto o bajar tanto. Nosotros simplemente el precio es el que diga el mercado, pero que lo dirá todo el mundo. Compradores y vendedores, y todos tienen que estar de acuerdo que esto tiene que valer un 30% menos, esto vale un 30% menos. Si todos están de acuerdo que tiene que valer un 30% más, esto vale un 30% más. No hay más, ¿vale?
Luego también tenemos el rango dinámico. El rango dinámico es la variación máxima permitida respecto al precio dinámico y el precio dinámico es el último precio negociado, el last, ¿vale? Es un rango más pequeñito, normalmente más pequeñito que el rango estático, y se hace normalmente para evitar movimientos muy fuertes del mercado por mala introducción de órdenes o por órdenes que sean excesivamente grandes. Lo van a ver con el ejemplo. Imagínense, el mismo ejemplo de antes. Tenemos rango estático en 100, precio estático en 100, rango estático 104,96 y tenemos que el rango dinámico es el más menos 1%. Eso significa, fíjense, que si tenemos esta negociación aquí, esta es la negociación, respecto del precio este negociado se monta un rango dinámico del más menos 1%. Y el siguiente precio en cruzar tiene que estar metido dentro de este rango. Si no está metido dentro de este rango, saltará a la subasta de volatilidad por ruptura de rango dinámico. Fíjense cómo este precio también está metido dentro de este rango, este precio también está metido dentro de este rango y así sucesivamente hasta que intenta ejecutar un precio que no está metido dentro del rango anterior. Salta la subasta de volatilidad. Esto ocurre a veces, ahora ya no tanto, pero antiguamente, por ejemplo, ocurría el famoso fat finger, y es que cuando había operadores, ahora ya no hay tantos operadores manuales, aunque lo sigue habiendo, y es, pues se te va el dedito y en lugar de decir que quieres comprar, que quieres vender 100, pues le pones un 0 de más, le pones 1000 y le das. Y te has equivocado, y claro, eso hace que bajen mucho los precios, provoca una barrida muy fuerte de precios, y lo que hacemos es, oye, salta la subasta de volatilidad por rango dinámico. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué hay un cambio de precios tan elevado? Subasta de volatilidad, vemos qué es lo que ha ocurrido, si ha sido un error, pues el que ha introducido ese volumen, pues habrá ejecutado de las 1000 que ha metido, habrá ejecutado 200 o 300, pero no las 1000, retirará las órdenes sobrantes e intentará otra vez volverá a la normalidad. O igual es alguien que cree, que decide que tiene que vender las 1000 y provoca ese cambio y entonces entre todos deciden, oye, pues si tú quieres vender 1000, lo vamos a hacer todos a este precio, ¿no? Y se produce la asignación de precios después de 5 minutos, la subasta de volatilidad es exactamente la misma, 5 minutos más los 30 segundos de cierre aleatorio. La primera vez que ocurrió esto fue con Azcoyen, también el 14 de mayo del 2001. Fíjense, aquí tenemos el precio al que asignó la subasta de apertura. Este es el precio estático. Aquí tenemos el rango estático. Se monta el rango estático en función de este precio. Intenta negociar, va negociando, se va moviendo el rango dinámico y en un momento determinado una orden provoca una barrida de muchos precios e intenta negociar fuera del rango dinámico. Se monta la subasta de volatilidad durante 5 minutos y al precio al que asigna la subasta de volatilidad es el precio estático y se vuelven a montar los rangos estáticos en función del precio al cual se ha asignado la subasta, ¿vale? Luego, estos son los dos mecanismos que tenemos en Europa que no tienen los americanos y esto evita pues que ocurran esos flash crash que han ocurrido en Estados Unidos, de que ha habido compañías, el más famoso de todos los flash crash fue en el año 2010, donde se le echó la culpa a ordenadores, a traders algorítmicos de lo que llaman high frequency trading, operadores de alta frecuencia. Hubo compañías de 40.000 millones de dólares que pasaron a valer cero durante unos pocos segundos y unos pocos segundos después volvieron a recuperar gran parte del valor. Entonces esto a la gente le preocupó mucho en Estados Unidos, pero todavía no han tomado cartas en el asunto, mientras que nosotros en Europa es un tema que lo tenemos solucionado desde hace ya casi 20 años. Aquí tienen una subasta de volatilidad. Como ven ustedes, bueno, es una pantalla un poco más antigua, es Wabbit. Durante la subasta no vemos las órdenes, no se ve nada, solamente se ve el precio de asignación de la subasta. Este va a ser 0,14, no se negocia absolutamente nada. Cuando termine la subasta, se asignará y ya se verá otra vez los precios como los veíamos en la pantalla, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, hoy si ha habido alguna subasta de volatilidad, que muy probablemente, por los precios por los movimientos que ha habido, probablemente haya habido alguna subasta de volatilidad. Si vamos aquí a las noticias del mercado,
Pues fíjense, hoy ha habido unas cuantas subastas de volatilidad. Bankia inicia subasta de volatilidad a las 12:44. Precio estático 1,05 más menos 10% es el rango estático. Y fin de subasta de volatilidad a las 12:49. Fíjense todas las subastas de volatilidad que ha habido hoy. Nicolás Correa, Pescanova, Nicolás Correa ha tenido varias subastas de volatilidad, Adolfo Domínguez, etcétera, ¿vale? Bueno, es algo que ocurre bastante habitualmente, estas subastas de volatilidad, sobre todo estos días que hay mucha volatilidad en el mercado, pues es algo que estamos viendo bastante habitualmente, ¿vale? Fíjense que ahora mismo Bankia está negociando ya con cierta normalidad, pero claro, es que Bankia está cayendo un 7,41, ¿vale? Aquí vemos los precios a los que está comprando y vendiendo. Si salta una subasta de volatilidad, se retiran todos los precios, ya no se puede negociar y solamente la gente dice cuál es el precio al que quiere comprar y quiere vender, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver qué son las posiciones cortas, que como sabéis la CNMV la semana pasada las ha prohibido en el mercado. Las posiciones cortas son las posiciones bajistas de la gente que quiere ganar dinero cuando caen los mercados, ¿no? Una posición corta, como saben ustedes, se puede tomar una posición larga, que llamamos en argot, que es una posición compradora. Compramos las acciones a 100, si sube a 110 ganamos 10, si cae a 90 perdemos 10. Las posiciones bajistas pretenden ganar dinero cuando cae el mercado. ¿Cómo se toma una posición bajista? Pues lógicamente para poder vender algo en el mercado lo tienes que tener. Entonces lo que hacemos es pedimos prestados las acciones. Pedimos prestadas las acciones a alguien que nos las deja, bueno, nos las alquila durante un determinado tiempo, por ejemplo un mes, y nos dice, mira, te voy a dejar 10.000 euros en acciones de Telefónica y me tienes que devolver los 10.000 euros más un determinado tipo de interés, que ese tipo de interés se llama el tipo repo, ¿vale? Bien, pues yo recibo esas acciones, las vendo en el mercado a 100 y luego cuando le tenga que devolver las acciones a la persona que me las ha prestado, las recompro. Si las recompro a 90, estoy ganando. Si las recompro a 110, pues estoy perdiendo. Pero las tengo que recomprar para devolvérselas a la persona que me las ha prestado, ¿vale? Estos son posiciones bajistas. No es muy habitual en el mercado tomar posiciones cortas en el largo plazo. Hay algún hedge fund, algún fondo de inversión extranjero que sí que lo hace con determinados activos, pero no son posiciones muy habituales. Es mucho más habitual las posiciones cortas en el corto plazo. Gente que hace intradía o de hoy para mañana, que se pone corto y mañana vuelve a cerrar la posición. Es decir, las posiciones cortas al vender en el mercado presiona al mercado que caiga, pero por otro lado, cuando estas posiciones cortas terminen, habrá que recomprar y el mismo efecto que hemos hecho para que caigan, pues tendremos el efecto de comprar para que suban, ¿no? Es algo que dentro de lo que significa las posiciones cortas, para mí, es una opinión mía personal, las posiciones cortas dan mucha liquidez al mercado y el mercado va a terminar yendo a donde tiene que ir. Es decir, si todo el mundo considera que tiene que caer un 30%, irá a caer ese 30%, porque todo el mundo lo considere. Fundamentalmente porque cae el mercado es porque la gente cierra posiciones o hace coberturas en derivados. Una cobertura en derivados es si yo tengo una posición alcista en una acción, como tengo esta de aquí, puedo tomar una posición vendida en un futuro, que es esto de aquí, de manera que si yo tengo una posición alcista en la acción y tengo una posición bajista en el futuro, si cae el valor, lo que estoy perdiendo por la acción lo estoy recuperando por el futuro. En este caso sí que me dejan tomar la posición, la CNMV. La CNMV prohíbe que se esté neto, o sea, que se esté bajista neto, que yo me beneficie de las caídas. Si yo estoy cubriendo una posición, yo puedo tomar una posición corta sin ningún problema porque estoy cubriendo una determinada posición. Las posiciones cortas, pues evidentemente prohibirlas, pues en una situación como la que estamos viviendo, pues es un poco decirle a la gente, mira, lo que tú estás perdiendo, lo que tú estás sufriendo por el dinero que estás perdiendo, no hay otra persona que está ganando con esas caídas, sino que el mercado está cayendo porque todo el mundo considera que tiene que valer bastante menos y por lo tanto están deshaciendo las posiciones.
Al final, lo que conseguimos prohibiendo las posiciones cortas, el día que se da esa noticia, normalmente hay una subida del mercado y demás, pero luego normalmente termina yendo donde tiene que ir. Lo hace más despacito, con menos volatilidad, pero termina yendo donde tiene que ir, donde considera todo el mundo que es lo que vale el activo. Y para terminar, pues quería comentarles un poco cuáles son las situaciones que hemos vivido últimamente, que hemos tenido en la bolsa en general, situaciones de crisis, de pánico, y para que vean ustedes la situación tan excepcional que estamos viviendo ahora mismo. Una crisis que fue muy, muy brusca fue la crisis asiática en el año 97 y 98, fíjense que tuvimos una caída muy fuerte, pero la recuperación fue prácticamente en V. Fue una crisis que se empezó en los países, lo que llaman los tigres asiáticos, y que luego fue a Brasil, a Argentina, a Rusia y prácticamente por países países periféricos, ¿no? Podríamos decir. La siguiente crisis importante fue la crisis de la burbuja.com, que como ven ustedes duró desde el año 2000 hasta marzo aproximadamente del año 2003, donde en ese periodo hubo caídas bruscas, pero fíjense cómo hubo un periodo prolongado de caídas, y desde marzo del 2003 hasta prácticamente junio, julio del 2007, que es cuando empezó la crisis de crédito. No empezó con Lehman Brothers en el año 2008, sino que ya el año anterior había unos fondos de Bear Stearns en Estados Unidos que ya habían perdido muchísimo dinero y que fue la chispa que encendió la mecha. Tuvimos una subida muy, muy, muy fuerte del mercado y luego pues caídas bruscas que nos llevaron. Evidente, año 2009, después de haber caído tanto, pues el año 2009 fue un año de recuperación, pero eso simplemente fue un efecto rebote. La situación económica seguía siendo mala y fruto de eso pues fue toda la caída que hubo después hasta mediados del año 2012, donde por lo menos aquí en España tocamos fondo en mayo del 2012, cuando la deuda española está a punto de quebrar y ser rescatada, ¿no? Que al final pues fueron rescatados bancos y tal, pero no fueron rescatada la deuda. Y la crisis que hemos tenido ahora mismo, que llamamos la del COVID-19, fíjense la violencia que ha tenido. Como ven ustedes, las caídas son siempre en vertical y luego las subidas pues tienen bastante menos pendiente, ¿vale? Pero en este caso la pendiente de caída que hemos tenido, esta caída del 30%, es una caída muy, 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 muy brusca, de las más bruscas que hemos tenido. No se fíen de la escala con la que está esto, porque está en una escala aritmética y por lo tanto una caída de 16.000 a 12.000 son 4.000 puntos, pero no tiene que ver con una caída de 10.000 a 6.000, que también son 4.000 puntos. Porcentualmente no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Luego también quería comentarles, claro, alguno cuando ve este gráfico del IBEX 35, pues dice, es que los 16.000 puntos que tenemos del IBEX en el año 2007, en este pico que tenemos aquí, es que no los vamos a volver a ver en la vida. Bueno, pues digamos que es un poco engañoso el IBEX 35, porque el IBEX 35 es un índice sin dividendos, ¿vale? Es importante siempre utilizar algo que tenga dividendos. Ustedes cuando compran acciones de Telefónica o de la Caixa o de Repsol, pues cuando se paga un dividendo, el precio de la acción cae en el dividendo que se paga, pero ustedes no pierden dinero porque el dividendo lo tienen en el bolsillo, ¿verdad? Bueno, pues lo que ocurre con el IBEX 35 es que cuando las compañías pagan dividendo, el IBEX 35 cae exactamente igual que los precios. Entonces, el IBEX 35 no lo utilizamos para compararnos absolutamente con nada. Hay que utilizar el IBEX 35 con dividendos, que es el que tiene en cuenta esos dividendos que vamos recibiendo. De hecho, no dejen nunca ustedes que ningún gestor de fondos o en su banco o en donde sea les digan no, es que el IBEX 35 ha caído un 5 y nosotros solamente hemos caído un 4. Lo hemos hecho mejor que el IBEX 35. Y le tienes que decir, bueno, pero el IBEX 35 con dividendos, ¿cómo? Porque no tiene nada que ver con el IBEX 35. Fíjense, el cuadro de aquí abajo es el IBEX 35 con dividendos y fíjense, este pico de aquí son los 16.000 puntos del IBEX 35 del año 2007. Por supuesto que lo hemos superado
a lo largo de los años con el dividendo. De hecho, hasta que ha sido la crisis del COVID-19, pues estábamos prácticamente en máximos históricos. Utilizando los dividendos o teniendo en cuenta los dividendos que en la bolsa española son especialmente importantes. Bueno, bolsa española, la italiana, francesa, alemana y la inglesa somos de las bolsas del mundo que más dividendo pagamos. Los americanos pagan poco dividendo. Para los americanos tienen otra filosofía completamente distinta los accionistas, y lo que se pretende siempre es el crecimiento de la acción, y el dividendo, pues aquí, sin embargo, en Europa somos más de la vieja escuela, donde queremos que nos paguen nuestro dividendo y tener el dividendo que nos paguen al año. Por eso va a hacer, bajo mi punto de vista, un daño especial esta crisis, porque ha sido muy, muy violenta. Fíjense cómo cae el precio aquí. Esta crisis tan violenta pues va a hacer que muchas compañías no tengan beneficio, o se reduzca muchísimo el beneficio, y por lo tanto los dividendos que van a recibir. Si nosotros nos fijásemos en los dividendos que paga una determinada compañía, por ejemplo, nos vamos, yo qué sé, a BBVA. Bien, BBVA este año se espera que pague un dividendo neto de 0,27 euros por acción, lo cual implica 9,27% de rentabilidad por dividendo. Otra cosa es que luego lo vaya a reducir o no lo vaya a reducir. Se espera que vaya a tener un EBIT, que es el beneficio antes de impuestos y... bueno, el EBITDA es algo parecido. En el EBITDA tenemos en cuenta las amortizaciones también. Y en el EBIT estamos teniendo los impuestos, 12.000 millones antes de impuestos. El payout, que es el porcentaje de los beneficios que se pagan en dividendos, es del 41%, es decir, de los beneficios que se tengan, de estos 12.000, bueno, luego habría que ver el beneficio neto, después de pagar impuestos, de estos 12.000 y pico millones, pues ¿cuánto se paga a los accionistas? Se paga el 41%. Pues muy probablemente ese payout en las compañías pues va a disminuir, o incluso en algunas de ellas pues desaparecer, porque se van a quedar sin beneficios. Bueno, por explicarles también un poco más, la pantallita esta que tengo aquí para que la vean es de una empresa que se llama FactSet, que son analistas, y entonces pues aquí, por ejemplo, ponen recomendaciones de todos los analistas que ellos controlan. Pues hay 8 analistas que dicen comprar, un analista que dice mantener, 2 analistas que dicen infraponderar y 2 analistas que dicen vender, ¿vale? En una opinión media, pues de 1 comprar, 3 vender, pues parece que está en 1, ¿no? Ahora mismo el precio es 13,14 y el precio objetivo, la media de todo lo que dicen los analistas, debería ser 5,55. Bueno, esto hay que tomarlo, esto no es ninguna recomendación de inversión, por supuesto, yo no hago nunca recomendaciones de inversión, estos son datos que están ahí y que se pueden utilizar ahora mismo en el mercado. La situación de ahora de volatilidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues fíjense, la volatilidad del mercado nosotros la medimos con los índices de volatilidad. En España, seguramente ustedes han estado escuchando estos días, se ha hecho muy famoso el índice VIX, que es el índice de volatilidad americano. El índice de volatilidad europeo se llama VSTOXX, que tiene que ver con el Eurostoxx, y el índice de volatilidad de la bolsa española es el VIBEX, que es el índice de volatilidad del IBEX 35. Fíjense que la volatilidad, lo que tuvimos en el año 2008, cómo subió la volatilidad de 21 o 22, subió hasta cerca del 80%. Sin embargo, aquí teníamos una volatilidad estos días atrás, antes de la crisis que hemos tenido del coronavirus, estaba cerca de 10% de volatilidad, que era una volatilidad bajísima, y cómo se ha llevado hasta casi el 78-79% se ha llevado la volatilidad del mercado. Fíjense la brusquedad, la violencia que ha tenido el movimiento, que es completamente desconocido a lo que ha ocurrido en el mercado, y quizás es más parecido en cuanto, aunque no hay datos, no tenemos datos del IBEX 35 ahí, pero sería lo más parecido al crack del 87, que también fue muy violento en muy poquito tiempo, ¿vale?
Esto probablemente las consecuencias del coronavirus se vayan a prolongar un poquito más en el tiempo y por lo tanto, pero esta situación de extrema volatilidad es algo inusitado que no hemos tenido hasta ahora y eso ha hecho que corrijan fuertemente los precios. Si les grafico la volatilidad junto con el IBEX 35, es este gráfico que tengo aquí, he puesto la volatilidad referenciada al eje de la derecha, lo ven ustedes aquí, a ver si encuentro el cursor. Está referenciado al eje de la derecha y está en pequeñito, y referenciado al eje de la izquierda está el IBEX 35 con dividendos, que está referenciado aquí. Entonces, fíjense como cada vez que hay caídas del mercado, hay aumentos de volatilidad. La volatilidad tiene una característica y es que tiene reversión a la media, es decir, no tiene tendencia como los precios que va subiendo o va bajando, sino que es como si tuviese una media y cuando sube la volatilidad tiende a bajar y cuando baja la volatilidad tiende a subir, ¿no? Entonces, fíjense como cada vez que hay sustos en el mercado, pues se refleja en la volatilidad, todas esas caídas tienen su reflejo en la volatilidad y cuando los mercados son alcistas y están tranquilos, pues esa volatilidad disminuye, ¿no? Pues fíjense lo que ha ocurrido aquí de esta caída tan brusca que ha habido en el mercado, pues ha tenido su reflejo en la volatilidad, que ha tenido un movimiento inusitado. ¿Dónde vamos a acabar? Pues no sabemos muy bien dónde vamos a acabar. Muy probablemente esto para la mayoría de la gente no es fruto de un día, quiero decir, no es algo que haya caído la bolsa y lo vaya a recuperar todo lo que ha caído, ni muchísimo menos, sino que vamos a estar viviendo las próximas semanas y meses, pues probablemente todavía un mercado bajista donde esa violencia de los movimientos pues pueda ser todavía importante, ¿eh? Es decir, que caídas de un 3% o subidas de un 3% el año pasado eran rarísimas de ver. Fíjense la volatilidad cómo estaba de baja y a partir de ahora pues puede que entremos en una época bajista donde vamos a estar viendo pues momentos de volatilidad elevados. Cada vez que haya un susto, pues va a rebotar la volatilidad, cae el mercado, sube la volatilidad y la volatilidad tiene un comportamiento como si fuese una pelota de goma que tiramos al suelo, ¿no? El primer bote lo pega fuerte y luego pues va botando y va botando y va botando y va cayendo y otra vez se queda tranquila hasta que otra vez coge a alguien la pelota y la vuelve a tirar al suelo y vuelve a botar, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo con los mercados. Ahora mismo estamos en el primer lanzamiento de la pelota al suelo, en el rebote fuerte, pero todavía nos queda que el mercado recupera un poquito, vuelva a caer, recupera un poquito, vuelva a caer y lo digo porque no sabemos muy bien hasta dónde vamos a llegar. Hay mucha gente que me está diciendo es que esto está baratísimo, momento de entrar, momento de comprar. Yo no doy nunca recomendaciones de inversión, pero a día de hoy todavía hay muchas incertidumbres como para decir esto. Quiero decir que cuando estábamos en 10.000 hace unas pocas semanas, nadie nos hubiéramos imaginado nunca que unas semanas más tarde hemos llegado a tocar el 5.800, ¿no? Que es del IBEX 35, que era una cosa impensable, ya ha ocurrido. Que podamos caer hasta el 4.800, pues no lo sé, pero desde luego no se podría descartar. Igual caemos al 4.800, como volvemos a subir al 7.500 o al 8.000. No tenemos ni idea. Ahora mismo estamos en una situación, en un mercado muy violento, muy convulso, donde digamos que es complicado tomar decisiones de inversión. No es bueno tampoco tomar decisiones al calor en caliente. Es decir, hay cosas que hay que tomarlas en frío y meditarlas bien. Ahora mismo, evidentemente, con caídas tan fuertes, pues muchas veces dan ganas de quitarse el medio, de venderlo, aunque sea con pérdidas. Hay mucha gente que no quiere vender porque no se quiere meter en pérdidas y parece que si no vende no pierde. Y al final eso puede terminar cayendo y puede terminar perdiendo mucho dinero. Y luego también dependiendo un poco de la expectativa que nosotros tengamos. Si es una inversión que nosotros hemos hecho a largo plazo, pues es una inversión a largo plazo y este tipo de cosas no nos tiene que afectar. Yo siempre recomiendo, sobre todo a la gente que es más joven, cuando invertimos a largo plazo para comprarnos una casa dentro de 10 años o para la jubilación,
el hacer aportaciones periódicas, el estar haciendo aportaciones periódicas, pues eso hace que vaya bajando. El momento en que caen los mercados, pues también estás comprando. Y cuando suben los mercados, pues también estás comprando. Y digamos que a lo largo del tiempo, estas posibles fluctuaciones que van a ocurrir, esto ha sido algo completamente inusitado y de una violencia excepcional, pero estaba claro que en algún momento también la bolsa pues iba a caer y lo iba a hacer de alguna manera. Lo ha hecho con mucha más violencia de lo que nosotros pensamos que lo podría hacer, pero estaba claro que en algún momento va a caer. No nos preocupa que el mercado caiga, el mercado tiene sus ciclos, el momento que sube, el momento en el que baja. Lo importante es tener una buena estrategia de inversión con una buena planificación financiera y gestionar esos ahorros en función del plazo al que nosotros los utilizamos. A más largo plazo podemos utilizar más renta variable, a más corto plazo pues nos metemos en otros activos que tienen un poquito menos de riesgo y de volatilidad. Bien, y con esto termino la sesión. Espero que haya resultado interesante y estoy ahora ya expectante a sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por tu exposición, por tu brillante coloquio. Tenemos un chat, una participación muy activa. Ya has pasado por alguna de las consultas del chat, pero aún así, si te parece, vamos a repasarlas. Sí, nos comentaba Pilar tu opinión, si debemos temer una ola de OPAs sobre nuestras empresas ante la situación, entre comillas, de precios de saldo. También ella misma nos preguntaba, nos has comentado tú mismo, que no te gusta dar recomendaciones, pero al menos si te es posible, qué valores se han visto más afectados, cuáles son los valores refugio, y si de alguna forma también has comentado algo, si ves comparable esta crisis del COVID-19 con la crisis de 2008. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en cuanto a las OPAs, efectivamente, las compañías han bajado mucho, pero estamos todas igual. Las compañías españolas nos ha afectado mucho, pero a todas las compañías en el mundo estamos siendo muy, muy afectadas por el coronavirus y no creo que sea momento para que hagan desembolsos o se endeuden para tomar posiciones en las compañías. Evidentemente, siempre que hay crisis, son momentos en los cuales se puede aprovechar para hacer OPAs, pero ahora mismo todavía es demasiado pronto para que haya movimientos, hay demasiada incertidumbre para que haya movimientos corporativos. Muy probablemente lo iremos viendo, pero ya, digamos que yo creo que ya en el último tercio del año probablemente empezaremos a ver algo, pero a día de hoy, salvo la OPA que tienen los suizos por BPE, por nosotros, no ha habido, que era mucho antes del coronavirus, porque salió en noviembre, y han seguido manteniendo la OPA ante todo este problema, pues la siguen manteniendo y ya veremos cómo termina, ¿no? Pero desde luego yo el tema de las OPAs no lo veo ahora especialmente peligroso, ¿no? Valores refugio y valores que se han visto afectados, pues lógicamente hay sectores de la economía a los que les ha afectado mucho esto y eso se nota en las empresas, por ejemplo, que se dedican a temas turísticos, a hoteles, aerolíneas, empresas que también hacen energía. Claro, vamos a gastar mucho menos. No vamos a gastar gasolina, vamos a gastar las empresas como apagan el funcionamiento, pues también se va a gastar mucha menos energía. Luego las empresas de energía también les afecta negativamente y las empresas que resulta que están siendo un refugio, pues algo que no deja de llamar la atención es todas esas empresas tecnológicas que durante los últimos años la gente estaba diciendo que eran carísimas, que habían subido muchísimo, que en algún momento iban a caer mucho, pues resulta que ahora también son las que menos han caído. Precisamente porque nos estamos dando cuenta que la utilidad que tiene la tecnología, yo creo que la estamos sufriendo todos a día de hoy en nuestras casas y estamos teletrabajando y estamos utilizando tecnologías que hace relativamente unos años pues nunca pensábamos que íbamos a estar utilizando de manera masiva y a día de hoy lo estamos utilizando y muy probablemente esta sea una de las cosas que yo creo que va a cambiar en el futuro y es darnos cuenta que podemos hacer un uso de esta tecnología, de estas tecnologías y vamos a poder trabajar más desde casa, vamos a poder hacer más cosas de las que, por decir también algo positivo, ¿no? De lo que puede ocurrir de ahora en adelante.
¿Y qué otra pregunta era? Perdón, Álvaro. Te preguntaban también la comparación entre la crisis de 2008 y esta crisis del COVID-19, si hay similitudes. Bueno, vamos a ver, la crisis del año 2008 fue una crisis provocada fundamentalmente por activos de muy baja calidad, después de mucho tiempo donde se estuvo asumiendo riesgo y prácticamente se compraba cualquier cosa que diera rentabilidad y no había ningún problema porque eso funcionaba perfectamente hasta que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que los productos a los que había que acceder para que dieran rentabilidad eran productos de muy, muy baja calidad y eran productos muy malos y por eso fue todo el tema de la crisis, ¿no? Donde había muchísima empresa muy, muy endeudada y había que desendeudar la economía. A día de hoy, pequeñas empresas y empresas medianas sí que están medianamente endeudadas, pero las grandes compañías no están ni mucho menos tan endeudadas como antes y el problema de ahora no es tanto de calidad crediticia o del producto, sino de liquidez. Una de las cosas que ha ocurrido es que en Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido lo más brusco que ha ocurrido, ha sido que los bancos directamente lo primero que han hecho en cuanto ha llegado el coronavirus a Estados Unidos, en la primera medida que hicieron los bancos fue cortar el crédito. Entonces, claro, eso ha provocado una crisis de liquidez brutal. Todas esas empresas que recibían esos créditos han tenido que vender todo lo que tenían y todo lo que tenían en monetario para intentar buscar esa liquidez. Y el mercado americano, sobre todo de productos de MBS, que se llaman, que son Mortgage Backed Securities, que son activos, bonos, pero digamos que no son bonos del Estado ni bonos corporativos, sino que son bonos corporativos que están referenciados a activos reales, como son hipotecas o como son papeles comerciales, etcétera, pues han tenido un comportamiento que con spreads de 1000 puntos para arriba han tenido pérdidas muy importantes, pero no porque el activo fuese malo, sino por la liquidez, por la necesidad que había de liquidez en esos momentos. Y es algo que también ha afectado al oro y a la plata, pues son mercados refugio, ¿no? Y todos los movimientos que ha habido son fruto también del pánico que hay en los mercados. Pero una vez que se pose un poco el polvo y esté la cosa un poco más tranquila, pues nos van a quedar pues determinadas empresas, determinados sectores a los cuales esto les ha hecho daño, este confinamiento de la gente les va a hacer bastante daño y tendrán que reponerse a ello. Pero hay otras compañías a las que prácticamente no les va a afectar esto, ¿no? Igualmente nos preguntan, Enrique, si consideras necesario incluso interrumpir las cotizaciones ante un ataque de posiciones cortas y al mismo tiempo, si no está en entredicho la función de valoración de los mercados en situaciones como la actual. Bueno, vamos a ver, es que yo no creo en eso. Al final, hay dos maneras de prohibir o sea, yo entiendo que haya gente la cual está perdiendo dinero y entonces la solución es, bueno, que lo cierren, que no quiero perder más. Pues si va a dar igual. Si el tema no es de una persona ni de dos personas, es todo el mundo. Si todo el mundo piensa que esto tiene que caer, tiene que caer. Y aunque prohíban los cortos, esto va a valer menos. Si prohibiéramos la negociación en bolsa y decimos, no se negocia en bolsa, vamos a cerrar la bolsa durante un mes. ¿Qué ocurriría? Pues se puede hacer de dos maneras. Imagínense que yo les digo a ustedes que el lunes cierra la bolsa y va a estar cerrada durante un mes. ¿Qué piensan que va a ocurrir ahora mismo en el mercado? Pues puede ser la hecatombe, ¿vale? Para evitar esto, lo podemos hacer con nocturnidad y alevosía. Es decir, hoy cuando cierre el mercado, diremos, el lunes ya no abre la bolsa durante un mes. ¿Qué va a ocurrir? Pues que dentro de un mes se pondrá el precio donde se tiene que poner el precio. Y al final, todas las garantías que pedimos a los bancos por todas esas operaciones que hacen, tendrían que aumentar tanto las garantías que probablemente los bancos no tendrían dinero para soportar esas garantías. Y por lo tanto, pues claro, el momento que yo tengo que guardar dinero durante un mes y tengo que guardar un colchoncito para saber cuánto va a salir cayendo el mercado después de ese tiempo, pues
pues es complicado. Entonces, al final, los mercados se tienen que ajustar. Hay que intentar que se ajuste lo más poco a poco posible y que sea de manera que todo el mundo se entere. Por eso existen estos mecanismos de subastas de volatilidad, pero digamos que el mercado se va a ajustar, se va a terminar ajustando. Parece que cuando suben los mercados, a todo el mundo le gusta que no suban los mercados, pero es que los mercados también bajan. Entonces, cuando uno invierte, tiene que ser consciente de que estas cosas pasan y que ganar dinero en los mercados financieros no es sencillo y tenemos que tener, pues técnicamente, los conocimientos para poder invertir. Y los que no tenemos los conocimientos para poder invertir, lo mejor que pueden hacer es utilizar a un asesor financiero. Y por cierto, el asesor financiero, pues muy probablemente en nuestro banco, ahora ya cada vez tienen más los bancos asesores financieros especializados, donde nos van a decir exactamente, en función de nuestro perfil y en función de nuestras necesidades, cuáles las inversiones que nosotros deberíamos hacer, lo que sería mejor para nuestro patrimonio. Pero desde luego cualquier persona que está en un banco o que está en la caja o tal, esa gente no nos puede decir si tenemos que comprar o tenemos que vender o tal. Lo mejor es que dediquemos un dinero a pagar a un asesor financiero para que esto lo haga. Y también utilizar pues los fondos de inversión, las instituciones de inversión colectiva que para eso están, donde hay gestores que cuando caigan los mercados pues van a perder dinero, lógicamente, pero van a intentar hacerlo mejor en las caídas de lo que seguramente nosotros como particulares haríamos, porque ellos tienen bastante más información. Gracias, Enrique. Seguimos con las preguntas. La verdad es que son muchas, nos van a disculpar que no podamos leerle todas. Nos preguntan por los efectos sobre la renta fija, también por el mercado de divisas. Cecilia nos pregunta también por la rentabilidad de la deuda pública. No sé qué puedes comentarnos, Enrique. Bueno, evidentemente ahora es bastante precipitado hablar de los efectos, pero efectivamente todo tiene efectos colaterales. Los mercados de divisas están muy influenciados también por lo que hagan los bancos centrales. Si los bancos centrales empiezan a emitir, empiezan a imprimir dinero, ya las bajadas de tipos de interés que puedan hacer los bancos centrales para seguir estimulando la economía, pues esto va a afectar a las divisas, las divisas que se van a ver afectadas por temas fundamentales de exportaciones y demás, pero también fundamentalmente por los bancos centrales. En cuanto a la renta fija, como he comentado, en Estados Unidos había un problema bastante serio en renta fija, sobre todo en activos que se llaman asset-backed securities o mortgage-backed, que son activos respaldados por hipotecas o por hipotecas comerciales o temas de facturas comerciales. Ha sufrido un fuerte impacto, pero más por la liquidez que por otra cosa. También hay un reflejo, y es que cuando el mercado está muy nervioso, pues también los tipos de interés de la deuda pues suben esos spreads y hace que el precio baje. Normalmente ocurre al revés, quiero decir, cuando sube la bolsa es cuando baja la renta fija y cuando baja la bolsa es cuando sube la renta fija, pero en momentos de pánico todo tiende a correlación 1, es decir, todo tiende a caer. Y luego ya, cuando ya se ha pasado ese pánico y seguimos estando en mala situación, pero luego ya va evolucionando de manera distinta. Pero en situación de pánico todo, digamos que no se mira, se vende todo. Lo que tengas, directamente lo vendes y lo que queremos es liquidez. Entonces todo tiende a correlación 1. Por eso digo que hay que esperar un poquito, hay que esperar todavía unas semanas y no tomar decisiones tan precipitadas. Nos comentaba también, gracias, cómo pueden protegerse los inversores que hayan acudido a fondos de inversión ante la volatilidad, si es la gestora la que mueve y la que decide. Y también hay otros asistentes que nos preguntan si mejor decantarse por acciones de bolsa o por los propios fondos de inversión. Sé que ya has tocado algunos de estos temas, pero no sé si quieres incidir de nuevo en ellos. Bueno, vamos a ver, los fondos de inversión en principio están gestionados por profesionales que saben más que los particulares, aunque obviamente yo sé de particulares que saben más que algunos gestores de inversión. Yo, en cuanto a comprar acciones o utilizar fondos de inversión, depende de los conocimientos que tenga cada uno. Yo creo que si no se tienen los conocimientos adecuados, es mejor utilizar los fondos de inversión. Dentro de los fondos de inversión, también tenemos que tener claro que el gestor no puede hacer lo que le dé la gana. El gestor tiene que atenerse a unas reglas, a una regulación muy estricta
que precisamente está ahí para proteger al particular. Entonces, un fondo de renta variable que dice en su folleto, en su política de inversión, dice que va a invertir el 75% en renta variable europea, tiene que invertir como mínimo el 75% en renta variable europea. Por mucho que al gestor le gustaría estar todo en liquidez, o le gustaría estar más en renta fija, o le gustaría más estar en otra cosa, tiene que tener el 75% como mínimo invertido ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un particular? Pues precisamente por eso, si tenemos un buen asesor de inversiones, el asesor de inversiones nos va a decir en función de nuestras expectativas, en función de nuestras necesidades y del plazo que tengamos de inversión, nos va a decir unos determinados fondos, pero cuando ocurren este tipo de cosas hay que hacer reajustes en la cartera y probablemente los que son de largo plazo pues no nos va a afectar tampoco especialmente, pero sí que igual podemos hacer una asignación de activos a activos que tienen algo menos de volatilidad, donde están menos expuestos a este tipo de movimientos. Pero en todo caso, el gestor muchas veces tiene las manos atadas sobre lo que puede hacer o no. Habrán reducido su exposición, habrán cubierto algunas posiciones, pero tienen que hacer lo que diga su folleto de inversión. Entonces, hay muchos de ellos donde digo, es que este gestor no lo ha visto y no ha deshecho la posición. No, es que no podía deshacer posición, porque es que se le obliga a tener esa posición. Precisamente por eso nosotros podemos traspasar sin tener que salirnos de un fondo, es decir, sin tener que, al salirse del fondo, si haces una venta del fondo, un reembolso, lo que tienes que pasar por Hacienda, o bien por las plusvalías o generas unas minusvalías, pero sin embargo, a día de hoy, desde hace ya algunos años, se permite traspasar de un fondo a otro fondo sin tener que pasar por Hacienda y se puede traspasar a otro fondo sin ningún problema. Una pregunta nueva nos llega, Enrique. ¿Podríamos llegar a sufrir en España un corralito financiero bancario? No sé qué te parece. Muy difícil. A ver, yo lo veo complicado. Porque en España, digamos, tendría que ser a nivel europeo. Nosotros ahora mismo ya las decisiones que se toman dentro del Banco de España ya son dentro del Banco Central Europeo. Digamos que el Banco de España es meramente una delegación del Banco Central Europeo, prácticamente. Luego, ¿que podría ocurrir? Pues no lo sé, porque ya he visto cosas que no pensé que iba a haber nunca. Pero yo a día de hoy ni mucho menos es una de las cosas que pueda haber ahora mismo. Te preguntan también, Enrique, si parece que la economía va a cambiar, no se sabe muy bien hacia dónde, nos dice este lector, este usuario. Te preguntan si crees que volverá el mercado y la bolsa a funcionar con criterios clásicos de recuperación como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente. No sé a qué se refiere con criterios clásicos de recuperación. Bueno, aquí nos lo ha trasladado literalmente así. Bueno, lo cierto, voy a intentar, dentro de lo que pueda, responder a la pregunta. Lo cierto es que los mercados a día de hoy y los mercados de hace 20 años o incluso 10 años son completamente distintos, ¿no? A día de hoy hay muchas más máquinas en el mercado, tenemos mucha más información y estamos mucho más interconectados, ¿no? Entonces, hay mucho trader algorítmico. La bolsa de Estados Unidos prácticamente el 60% del volumen lo hacen algoritmos. La bolsa española el 40% lo hacen algoritmos. Entonces, estos algoritmos deciden en milésimas de segundo. Bueno, milésimas de segundo es mucho tiempo. En nanosegundos prácticamente deciden si tienen que comprar o tienen que vender y eso lo llevan al mercado. Y eso es lo que hace que haya, yo creo, más violencia en los movimientos en el mercado. Pero también, por otro lado, estas máquinas que siempre son tan perseguidas o mal nombradas, etcétera, estas máquinas hacen que los mercados se ajusten muy rápidamente y hacen que los mercados sean más eficientes, porque digamos que la corrección no es una corrección que va con el tiempo corrigiendo, sino que corrige muy rápidamente, tanto a la baja como al alza, Quiero decir, por ejemplo, en el caso del Brexit,
tenemos un caso claro de momento pánico en un determinado momento, cayó el mercado y luego otra vez volvió a la normalidad con una rapidez enorme gracias a eso. En febrero del 2018 también en Estados Unidos hubo una caída muy fuerte del mercado por unos determinados productos que tuvieron problemas, unos productos de volatilidad, y también el mercado corrigió mucho más rápidamente. O sea, lo que hacen estas máquinas es que el mercado sea más independiente. Desde el punto de vista, ¿a qué llamo yo independencia? Pues normalmente hay una correlación o una relación entre lo que hace hoy la bolsa y lo que hace mañana, ¿vale? Es decir, que hoy se mueva, suba o baje, pues una parte importante depende de lo que haya hecho ayer y los días anteriores. Entonces, cuando hay más máquinas en el mercado, hace que haya más independencia del movimiento de un día a otro día. Y eso hace que sea un mercado mucho más, en principio, más eficiente, porque corrige más rápidamente. Volvemos a una pregunta más técnica. Nos comenta Francisco respecto a las subastas de volatilidad. Una vez finalizada la subasta y estableciendo un precio asignado, seguirá habiendo particulares que hayan hecho una oferta superior siguiendo las subidas del mercado. ¿Qué ocurriría con esa oferta? Bueno, los precios se quedan puestos. Si durante el periodo de subasta se asignan todos los precios yo, por ejemplo, si digo que quiero comprar 100 acciones a 10, es que yo estoy dispuesto a pagar 10. Si luego asigna a 8, yo he comprado a 8. ¿Vale? Yo he dicho que como mucho compraba a 10, pero si asigna a 8, yo salgo a 8. ¿Vale? Es decir, entramos ahí. Otra cosa es que yo haya puesto a 7 y entonces mi orden no entre. Mi orden no se ejecuta en la subasta. Si no se ejecuta en la subasta, una vez termina la subasta, esa orden sigue en el mercado puesta y puede que se ejecute o que no se ejecute. Has mencionado antes las posibles OPAs. Una persona nos pregunta precisamente por la OPA que BME está viviendo a través de la compañía suiza SIX. Nos preguntan si crees que la operativa de BME puede verse afectada y puede cambiar. Lamentablemente no puedo responder a ese tipo de preguntas. Yo me tengo que remitir a lo que dicen los periódicos, que es la información que es pública para todo el mundo. También es cierto que yo tampoco tengo información privilegiada ni nada de esto, pero como una persona de BME no puedo decir nada porque se podría malinterpretar. No me gustaría, nada más lejos de mi intención. Pero según lo que pone en una de las condiciones que ha puesto la CNMV es que no afecte durante 10 años a la bolsa española. Luego, en principio, se va a mantener, aunque ahora ya no pertenezcamos a nuestros accionistas, sino pertenecemos a un único accionista, que son los suizos, que es SIX. Digamos que la bolsa española va a seguir funcionando exactamente igual de bien que hemos venido haciendo hasta ahora. Probablemente, como tenemos un socio muy potente, como es la bolsa suiza, pues podremos seguir haciendo más otros proyectos en los que se puedan crear sinergias con nuestro socio, pero la bolsa española en principio no se va a ver afectada en absoluto. Gracias, Enrique. Vamos a acabar con la última pregunta. Varios de los usuarios nos consultan sobre tu impresión sobre el tiempo de recuperación. Iñaki nos consulta si ya estamos en el suelo. No sé si podemos acabar esta conferencia de forma positiva. No sé tu impresión al respecto. Me parece un poco pronto para saber dónde pueda estar el suelo o no, entre otras cosas porque las consecuencias del coronavirus, ni siquiera nosotros sabemos si vamos a estar en casa 2 semanas o un mes más metidos en casa, ¿sí o no? Luego, no sabemos exactamente las consecuencias económicas que pueda haber. En Estados Unidos, como decía Álvaro al principio, están empezando a sufrir ahora fuertemente el tema del coronavirus. No sabemos hasta qué punto lo puedan llegar a sufrir y, por lo tanto, las consecuencias todavía es muy pronto de decir. Yo, si me hubieras dicho hace un mes qué probabilidad daba a que el IBEX 35, estando rozando los 10.000, estuviera en 5.800, te hubiera dicho que es imposible, imposible del todo y que eso no podía suceder de ninguna de las maneras. Y fíjate dónde estamos. Luego, si a mí me dices ahora que
el IBEX se puede ir a 4.800, pues es que te digo que podría ser, no lo sé. Yo ahora mismo no, evidentemente cuando hay caídas tan fuertes y vemos cómo hay compañías tan importantes y gordas a precios que son ridículos, que yo entiendo que son ridículos, es decir, ves el precio de Santander o ves el precio de Repsol o el precio de Telefónica, o sea, me parecen es que son precios ridículos, pero son precios que no sabemos hasta qué punto puedan seguir cayendo, es decir, un activo puede estar cayendo un 50% hasta el infinito. Es decir, pues de 10 pasa a 5, de 5 a 2,5, de 2,5 a 1,25, de 1,25, o sea, podemos seguir cayendo, entonces no sabemos hasta dónde podamos llegar. Todavía es un poco pronto, pero yo creo que en las próximas semanas podremos ver un poco cómo se va recuperando el mercado. Yo sí que creo que a día de hoy las recuperaciones son un poco más bruscas que antes. Igual que las caídas son más bruscas, las recuperaciones también van a ser más bruscas. Pero desde luego, en el caso de que todo vaya muy, muy, muy bien y siendo muy optimista, esa recuperación, pues lógicamente no va a ser una recuperación que nos devuelva al punto en el que estábamos hace un mes. Porque si algo cae un 50%, cae de 10 a 5, pero volver de 5 a 10 no tiene que subir un 50%, sino tiene que subir un 100%. Caer un 50% es muy rápido y pasa en poquito tiempo y es relativamente fácil perder un 50%, pero ganar un 100% se tarda bastante y hay que hacerlo con el tiempo. Lo que no puede suceder es que nos pongamos tan nerviosos cuando estamos perdiendo un 50%. Hay gente que está perdiendo mucho dinero, que se ponga tan nerviosos que quiera, con esa ansiedad de estar perdiendo dinero, querer recuperar lo más rápidamente posible y entonces utiliza productos para apalancarse, para ver si lo recupera, porque al final, con nerviosismo y con ansiedad, no son buenas consejeras para tomar decisiones y al final no vamos a terminar más que perdiendo todo nuestro dinero. Tenemos que tener claro que vamos a tardar todavía unos mesecitos, con suerte, en recuperarnos e incluso volver a la situación original. Yo diría que tardaremos igual algún año que otro. Bueno, pues con ese optimismo moderado, al menos nos quedamos, Enrique, si te parece. Es tiempo de ser optimista, que ya tendremos tiempo de ser pesimista, como dijo algún consultor. Mil gracias, Enrique. Son las 1:30 de la tarde pasada. Ha sido un auténtico placer tenerte, esta vez de forma online. Será buena señal que te tengamos de nuevo presencialmente en las conferencias que organizamos aquí en Sevilla en el Instituto de Estudios Cajasol. Ha sido un auténtico lujo y te agradecemos desde luego tu tiempo. A todos ustedes comentarles que continuamos la semana que viene con este ciclo de conferencias. El lunes hablaremos del impacto que el COVID-19 está teniendo en el comercio internacional. El martes hablaremos de comunicación y el miércoles haremos un monográfico sobre autónomos. Les esperamos en todas estas conferencias. Son ustedes los que le dan sentido a este esfuerzo que estamos haciendo desde la organización y esperamos con sinceridad que le estén resultando del todo positiva. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Adiós.